Muy buen día, muy buenas tardes, colegas. Ya sea cuando le estén escuchando esto, acá es de mañana y estamos repasando un tema muy interesante a raíz de un artículo que fue publicado el año 2019 en la revista Radiographics. Y lo que sigue es una presentación, un resumen basado en este artículo, de donde el contenido más completo está disponible en el sitio que es mencionado en esta lámina, la parte inferior, con la presentación en formato PowerPoint. El tema de esta presentación es las imágenes por resonancia magnética del pericardio. El objetivo de aprendizaje de este repaso es describir brevemente la anatomía, la fisiología del pericardio, también proveer una revisión cabal de las anormalidades y la fisiopatología del pericardio. También comprender el rol de la resonancia magnética y las imágenes obtenidas con dicho método en la valoración de las anormalidades del pericardio, y luego finalmente repasar las apariencias por resonancia del espectro entero de anormalidades pericárdicas, teniendo en cuenta que, bueno, como habíamos dicho, esto es un resumen por razones de optimizar tiempo y la atención. Está resumido el contenido. Vamos a ver un poco del trasfondo de este tema. Normalmente, digamos, podemos concluir que, bueno, son hallados las anormalidades del pericardio en imágenes cardíacas de manera común y frecuente como hallazgo, ¿no? Aun cuando el objetivo del estudio no sea la valoración de dicha estructura anatómica. Hay un espectro amplio de enfermedades del pericardio que tiene una variada morbimortalidad. El diagnóstico es a menudo un desafío por las presentaciones variables que puede tener el gran gama de enfermedades y las modalidades múltiples que se emplean en imágenes, en diagnóstico por imágenes, están a disposición para la valoración del pericardio. En esto juega un rol importante la resonancia magnética en la valoración de las anormalidades del pericardio. Un breve repaso anatómico a raíz de este esquema, sencillamente mencionar que tiene diferentes capas. De por sí conforma un saco avascular que es relativamente no elástico y con forma de botella. Esto de relativamente no elástico, evidentemente, o sea, lo de relativo ya se entiende porque tiene cierta distendibilidad, capacidad para distenderse, pero su estructura medianamente rígida le da propiedades que afectan, luego lo vamos a ver, algunas de las regulaciones de los volúmenes de las cámaras cardíacas. Entonces, esta estructura envuelve al corazón, las porciones proximales de la aorta ascendente, arteria pulmonar, venas pulmonares y la vena cava superior. Entonces acá dos maneras diferentes de abordar, digamos, la misma lógica, según lo que les sirva más visualmente o más por secuencia de mapa mental. Las capas de pericardio se dividen en fibrosa externa, acá abajo y acá en marrón. Luego la serosa interna, amarilla, acá arriba. Y la serosa, en su turno, se subdivide en la visceral interna, acá, y la parietal externa. Y entre estas dos capas es donde vamos a ver la cavidad pericárdica, que contiene un promedio de 15 a 50 mililitros de líquido seroso en condiciones habituales. Bueno, la función del pericardio tiene que ver con la fijación de la posición del corazón en el mediastino, reduciendo la fricción de los movimientos cardíacos, para así decir, aceitar el engranaje, ¿no? Provee aislamiento biológico de los órganos adyacentes y procesos potenciales de enfermedad. Apoya también el llenado auricular al contribuir con una estructura de sostén, como habíamos mencionado en la introducción. Limita la dilatación aguda de las cámaras cardíacas durante la diástole, es decir, si no tuvieran una estructura de soporte que limitara su exagerada dilatación y pronta dilatación, pues entonces exageraría, valga la redundancia, la diástole. Entonces también previene el reflujo ventricular auricular
al dar cierta estructura, igualando así entonces lo que sería la capacitancia, el compliance entre el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo también. Bueno, recordando que el compliance es la capacidad de deformación elástica, que es lo contrario a rigidez. Entonces, es como que decir, regula de alguna manera para que ninguna parte predomine volumétricamente hablando, ¿no? Lo que son las diferentes modalidades de imágenes, repasar acá que bueno, la radiografía tiene un rol limitado, podemos evaluar eventuales calcificaciones del pericardio y ver si la silueta cardíaca está aumentada, en casos como derrame del pericardio, etc. La ecocardiografía es la modalidad de imagen de primera línea que se usa mucho en el mundo de la cardiología, donde se puede valorar la efusión, presencia o no de engrosamiento, constricción, taponamiento, valoración de la función, porque es un estudio dinámico en tiempo real, y bueno, la limitante es el campo de visión y lo que mencionan también factores que tienen que ver con el operador y la ventana de imagen, ¿no? Como se ha hablado ampliamente antes. Lo que es la cateterización cardíaca cumple una función de medir presiones ventriculares y la eventual constricción del pericardio. Y finalmente la tomografía computada como método de comparación, porque todavía no hablamos de resonancia, también nos permite visualizar en, digamos, múltiples planos lo que es el calcio pericárdico, engrosamiento y fusión, tener en cuenta que las imágenes sincronizadas retrospectivamente con el electrocardiograma, digamos, solo nos sirven en adquisiciones realizadas en apnea, pero esto es lo que nos permite tener imágenes sin distorsión por artefacto de movimiento, como es propio de esta estructura que está constantemente en movimiento. Imágenes por resonancia magnética tienen ventajas y desventajas. Ten en cuenta acá sencillamente que, bueno, ya sabemos en un método no invasivo, sin radiación ionizante, buena resolución espacial y temporal, especialmente con las secuencias desarrolladas hacia dicho fin. Bueno, lo que sería el campo de visión es bastante amplio con respecto a la ecocardiografía, para ver el pericardio, también tejidos adyacentes y el corazón. Nos permite visualizar imágenes multiplanares, efusiones pequeñas, aun cuando son pequeñas y loculadas. Podemos ver taponamiento, constricción. Podemos también hacer una valoración dinámica de los flujos, o sea, lo que sería la hemodinamia o la hemodinámica. La valoración hemodinámica y después, bueno, caracterización de diferentes tipos de tejidos y líquidos, especialmente hablando, bueno, lo que es el mundo de la oncología cardíaca y la difusión, etc. Acá las desventajas no se pueden realizar con individuos que tengan dispositivos incompatibles, claustrofobia, disfunción renal severa, inestabilidad hemodinámica. No es lo óptimo para valorar calcio pericárdico. Bueno, también tener en cuenta que en pacientes con arritmia es difícil sincronizar el estudio, por ende tenemos muchos artefactos difíciles de vencer. Y bueno, cuando tengamos pacientes con escasa capacidad para la apnea, también es un limitante. El tiempo de adquisición es mayor que la tomografía y similar, importante recalcar esto, al de la ecocardiografía que mencionamos es el primer estudio que realizar. Entonces, algunas secuencias que tener en cuenta, tenemos las imágenes cine, que digamos, ¿no? Lo que no anatomía, la cuantificación funcional al valorar, digamos, de una manera dinámica en el factor tiempo, y después lo que sería el tiempo real con reproducción en video, con la valoración de la interdependencia ventricular. Vamos a ver esto después, qué es lo que sucede cuando los ventrículos se acoplan, cuando afecta el flujo o el llenado volumétrico de uno al otro en su función, lo cual es patológico. Acá sería la secuencia de sangre negra, que bueno, lo que se ha logrado ahí es disminuir el tiempo con especialmente dos secuencias, lo que sería la inversión de la recuperación doble o triple. Vamos a ver estas siglas a continuación varias veces. Esto lo que hace es anula por una señal de inversión de la recuperación en la señal de la sangre. Entonces tenemos sangre francamente hipointenso, lo cual aumenta entonces la interfaz con el miocardio circundante. Esto nos permite valorar de manera excelente la morfología y varias otras entidades enlistadas acá. Lo que sería contraste de fase es, digamos, un método muy útil para valorar
el flujo y la presión en las cámaras cardíacas. Otras acá, bueno, ya hemos hablado ampliamente de esto en otras presentaciones, lo que es el realce tardío de gadolinio, marcador de varias entidades como fibrosis, como inflamación, acá para ver los tejidos y la inflamación pericárdica. El mapeo paramétrico también lo hemos hablado mucho más extensamente en otra presentación, lo que sería diferentes secuencias como T1, T2 y T2 estrella, lo que sería la caracterización tisular. Esto no se realiza de manera rutinaria para valoración del pericardio, pero es potencial para inflamación y para masas también. El marcaje, lo que sería el tagging, o sea, se aplica una red valorando la deformación dinámica de esta red de postprocesamiento. Digamos, esto podemos ver, valorar lo que sería el anclaje o el tethering pericárdico, que eso sería la adhesión entre hojas visceral y parietal, que son las de la serosa que contienen el espacio pericárdico, ¿no? Bueno, el pericardio normal en resonancia, vemos acá que, bueno, las imágenes acá en SpinEcho nos permiten observar una línea con señal de baja intensidad rodeada por grasa epicárdica y mediastinal, grosor de 1 a 2 milímetros. Y entonces tenemos acá, bueno, esta es la combinación de capas pericárdicas del líquido y del artefacto de cambio químico, o sea, grasa, ¿verdad? Ese artefacto de chemical shift o cambio químico. Entonces, bueno, ahí, digamos, lo que tenemos que tener en cuenta es que el interfaz es difícil en la región adyacente a los pulmones y las secciones perpendiculares son necesarias para medidas precisas del pericardio, ¿no? Acá vamos a avanzar un poco sobre la mención de los senos y recesos del pericardio. Ten en cuenta que el pericardio visceral, ¿sí?, forma varios recesos o saculaciones adhiriéndose al corazón y a los grandes vasos. Entonces, según el origen puede caracterizarse en seno transverso, que se ve acá en esta topografía aquí, el seno oblicuo, que está algo más caudal que los grandes vasos, o el pericardio propiamente dicho. Entonces, estos sacos pueden ser detectados en imágenes multiplanares si es que contienen suficiente líquido. No deben ser malinterpretados como hallazgos patológicos, sino conocidos por su ubicación anatómica para no confundirse ni dar lugar a falsos positivos. Acá tenemos entonces los senos y recesos. Brevemente, el pericardio, tenemos el receso aórtico superior a nivel anterior y a nivel posterior. Esto es normal. Acá el receso aórtico inferior, el receso pulmonar derecho aquí y izquierdo aquí. Acá sería el receso de la vena pulmonar derecha. Esta imagen acá es hiper intensa. Tener en cuenta estas estructuras también el seno transverso, lo que sería este seno acá, lo que sería el seno oblicuo y lo que sería el receso post-cava aquí, ¿no? Fiel a su nombre en cuanto a la topografía se refiere. Acá el receso pericárdico posterior. No confundir entonces con patología. Entonces, habíamos hablado de las capas. Cuando tenemos un derrame es aumento de la digamos, cantidad fisiológica. Puede ser el carácter de seroso, fibroso, purulento, hemorrágico este derrame. Y bueno, la etiología es múltiple, por falla cardíaca derecha, lo que sería aumento de la presión hidrostática, en falla renal hepática, donde tenemos disminución de la presión oncótica y fuga al tercer espacio. Infecciones como es la tuberculosis, la neoplasia de pulmón, mama y linfoma en primera instancia, que bueno, puede dar metástasis o las primarias. Luego lo que es infarto, trauma. El rol de la resonancia es diagnosticar, cuantificar, caracterizar si es trasudado o exudado, según el contenido proteico o no, las consecuencias hemodinámicas del derrame, la inflamación y eventualmente guía para pericardiocentesis. Entonces la resonancia es más sensible acá que la ecocardiografía, especialmente cuando son colecciones pequeñas. No hay correlación clara entre el grosor y el volumen. Es importante, o sea, si el espacio pericárdico es grueso, no es lo que necesariamente nos dicta el volumen total. Esto se debe en parte a que a veces son loculados, a veces, digamos, los espacios no son justamente lo que estamos valorando. La fase temprana se acumula a nivel posterolateral al ventrículo izquierdo por la gravedad y luego en el receso superior. Moderado sería 100 a 500 mililitros y bueno, donde valoramos en el espacio pericárdico anterior al ventrículo derecho una distancia mayor a 5 milímetros.
Tener en cuenta que es un desafío asociar la dimensión con el tamaño global, como habíamos mencionado, ¿sí? Justamente por esto, porque a veces son loculados o porque hay variaciones regionales. La tasa de acumulación de líquido es mucho más importante, y quiero que presten atención a esto, que el tamaño del derrame. El tamaño puede ser grande, pero si se produce durante mucho tiempo, da tiempo de adaptarse, pero si es algo brusco, algo de inicio súbito, ya el riesgo de taponamiento cardíaco y con sus efectos deleterios potenciales es mucho mayor. El pericardio puede estirarse, puede contener volúmenes mucho mayores sin síntoma clínico cuando se acumula entonces lentamente. Bueno, cuando el derrame pleural es simple, ten en cuenta acá que bueno, la señal de baja intensidad en imágenes ponderadas en T1 y la señal de alta intensidad de imágenes ponderadas en T2, lo que sería FASPINECO y el Steady State Preposition Images, las imágenes en esta secuencia, vemos entonces señal oscura también en las imágenes de sangre negra y en las de inversión-recuperación, sensible de fase con contraste atrasado. Entonces acá tenemos lo que sería la fase o la secuencia de sangre negra, donde tenemos acá acúmulo de un espacio pericárdico con señal oscura, que habla de una cantidad moderada de líquido pericárdico claro de manera circunferencial en este caso. Acá tenemos en SSFP o Steady State Preposition, donde tenemos señal de intensidad clara. Acá se ve claramente lo que es la hiperintensidad correspondiente al derrame simple, y acá lo que sería en el PCIR, lo que sería el señal de intensidad oscura, lo que sería la inversión, recuperación sensible de fase. Acá tenemos entonces en estas dos secuencias mencionadas, diferentes secuencias y cortes, lo que sería el derrame pericardio complejo ilustrado con estas imágenes se da por derrames hemorrágicos o proteináceos, ya sea por infecciones, hemopericardio, hipotiroidismo o por malignidad, que aumenta lo que sería la permeabilidad, ¿verdad? Acá entonces la señal de alta intensidad en imágenes ponderadas en T1 y la señal de intensidad intermedia en T2, SPINECO, se puede visualizar en hebras de fibrina y o productos de sangre. Entonces acá tenemos derrame pericárdico de tamaño moderado con contenido heterogéneo y con realce atrasado difuso del pericardio. En estos espacios se analizado acá. Ten en cuenta acá que el aspecto heterogéneo da indicio de que esto no es un derrame pericárdico simple, sino complejo por su alto contenido proteico. Acá tenemos ejemplos de un derrame pericárdico loculado, que es una colección focal de líquido en el pericardio, donde la intensidad de la señal depende de las características del líquido, ya sea trasudado o exudado, respectivamente. La intensidad puede ser entonces intermedia alta, con la presencia de septos. Entonces acá tenemos la presencia de un derrame pleural encapsulado en esta secuencia de SSFP, con septos internos, que acá se ve señalizado por la flecha azul acá, en un varón de edad media, en la cara anterolateral derecha, aquí, que da leve compresión sobre la pared libre del ventrículo derecho y la aurícula derecha también. Entonces acá visualizamos también que la intensidad heterogéneamente alta del derrame de sangre negra habla de que es un contenido altamente proteináceo, que nos habla de la presencia en exudado en este nivel. Bueno, entonces hablar un poco del hematoma, que esto sigue a la cirugía cardíaca, paracentesis, trauma, etc. La intensidad es variable, depende del tiempo de evolución. En fase aguda es alta la intensidad, subaguda heterogénea, crónica se visualiza como un borde oscuro con áreas de señal de intensidad baja por la presencia de calcio y o hemosiderina. Entonces lo que siguen las imágenes de eco de gradiente o GRE acentúan, como es sabido, por lo que la hace óptima como secuencia a dicho fin. No hay realce de los productos sanguíneos, pero el pericardio puede mostrar realce. Entonces, acá sería el hematoma pericárdico señalizado en estas imágenes de un varón de 37 años de edad con pericarditis idiopática, que también a raíz de eso se complicó con taponamiento cardíaco. Ahora vamos a ver en qué consiste y qué vemos en esa entidad, y lo que sería hemopericardio
propiamente dicho. Entonces, tras la pericardiocentesis con un contenido de 700 mililitros de sangre, el paciente fue dado de alta con colchicina para, digamos, a fines antiinflamatorios y terapia esteroidea. Entonces, la resonancia de segmento, el hematoma pericárdico fue observado sobre la región del receso aórtico superior aquí. Entonces acá tenemos, ya adentrándonos un poco en lo que es la fisiología del taponamiento cardíaco, que es la acumulación de líquido, ya sea sangre, pus, gas, también incluido gas, en pericardio que resulta en compromiso del gasto cardíaco. Esto puede entonces suceder rápidamente de forma aguda o gradualmente de manera crónica, si bien el compromiso es mayor cuando se dan de manera aguda o súbita o abrupta. El tamaño no corresponde necesariamente a la fisiología de un taponamiento, lo habíamos hablado antes, donde la tasa de acumulación, el ritmo de acumulación es mucho más importante que la cantidad total. Entonces, la etiología se da en infarto, aneurisma, disección, trombólisis, trauma, torácico obtuso, cirugía de bypass, endocardititis y tumores. Lo que tenemos es aumento de la presión pericárdica con compresión de las cámaras cardíacas, compromiso del llenado diastólico, esto es fundamental, donde tenemos disminución posterior del gasto cardíaco, lo que finalmente nos lleva a un shock cardiogénico. Esto sería la fisiopatología del temido tema de taponamiento cardíaco. Ahora, el taponamiento es un diagnóstico clínico, ¿sí? Caracterizado por hipotensión, taquicardia, pulso paradójico y lo que es el roce de fricción en la auscultación. El pulso paradójico, diferencia de más de 10 milímetros de mercurio en inspiración, y lo que sería el empleo de la resonancia en sí es como hallazgo, pero dada digamos, el impacto de esta entidad es donde se menciona y hace énfasis en esta presentación de cómo debemos observarlo. Entonces, la demostración de diferentes tipos de contenido que ya mencionamos, líquido, pus, gas, etc., en el espacio pericárdico nos orienta, donde la dilatación de la vena cava superior e inferior, venas hepáticas, por disminución del gasto cardíaco y rémora retrógrada, como lo indicaría la fisiología misma, lo que sería el aplanamiento de la superficie anterior del corazón por compresión, donde tenemos eso, bueno, el signo del corazón aplanado justamente, ¿no? Diámetro anteroposterior disminuido. En lo que sería el taponamiento cardíaco, entonces tenemos otro fenómeno que es la inversión de las cámaras. No vamos a entrar mucho en esto porque no es el objetivo de esta presentación, pero sencillamente tener en cuenta que lo que es algunos factores hemodinámicos se alteran durante el taponamiento cardíaco, donde tenemos colapso de las paredes libres, tanto del ventrículo derecho en diástole temprano como de la aurícula derecha en diástole tardío, sístole temprano. Lo que sería el rebote inspiratorio, cuando hay aumento de la presión intratorácica, lo que sería el septo interventricular, rebota hacia el ventrículo izquierdo. Esto hace que se alteran lo que es el llenado diastólico, exagerando entonces la falta de diástole al nivel del ventrículo izquierdo. Y esto, bueno, lo que mencionan como interdependencia ventricular, donde la hemodinámica alterada de un ventrículo altera el otro, y lo que sigue, bueno, es lo que estamos hablando. Entonces, entonces las patronas anormales de flujo en la vena cava superior e inferior se pueden observar en las imágenes de contraste de fase. Entonces, las imágenes de cine acá por Steady State Reprocession muestran acá un derrame pericárdico de tamaño moderado con compresión de la aurícula derecha. Acá vemos el derrame y acá vemos lo que sería la aurícula y el ventrículo derechos. Durante la sístole, entonces, el colapso de la pared libre del ventrículo derecho en diástole. Esto es entonces compatible con fisiología del taponamiento. Acá lo que sería la interdependencia, ¿no? Entre ambas, digamos, entre ambos lados de las cámaras cardíacas. Lo que acá sería una imagen angiográfica de tomografía con contraste, CTA, con un derrame pericárdico circunferencial de gran tamaño. Aquí, señalizado. Hay aplanamiento e inclinación del septo interventricular hacia la izquierda, ¿sí? Vemos acá este leve abombamiento en la imagen, que es lo que altera el llenado ventricular durante la diástole aquí. Y acá lo que sería el gran derrame circunferencial. Acá también visualizado en corte coronal. Acá entonces sí, vemos en esta imagen finalmente coronal el reflujo del material de contraste hacia la vena cava inferior de aspecto dilatado.
Entonces, bueno, el rol de la resonancia, hemos hablado en casos atípicos, lo que sería la demostración de inflamación, donde vemos intensidad alta en imágenes de inversión-recuperación, lo que sería el STIR, y lo que es el LGE, que es Late Gadolinium Enhancement, o sea, que sería contraste tardío de gadolinio, lo que habíamos hablado, lo que habla de inflamación o de fibrosis, entre otras entidades. Entonces, en la pericarditis, como estado inflamatorio del pericardio, por definición, la resonancia cumple un rol de monitoreo del tratamiento, donde, bueno, basándonos en lo que es la presencia o la extensión del contraste de gadolinio atrasado, esto, bueno, nos permite valorarlo a manera evolutiva. Entonces también lo que es la valoración de la constricción pericárdica también nos permite valorar. Tener en cuenta que hay diferentes causas, agudas, crónicas o de tipo crónico fibrosante, agudas donde podemos ver capas engrosadas, donde podemos ver líquido pericárdico. Bueno, las que son las imágenes pondrás en T1 y T2 respectivamente, T1 engrosado con líquido, en la secuencia T2 presencia de edema y de líquido. Lo que sería en el realce pericárdico intenso en la fase aguda y la posibilidad de verse asociado a una masa epicárdica o miocárdica. Entonces, en la fase inflamatoria crónica podemos ver capas pericárdicas irregulares, engrosadas, cantidad variable de líquido y habitualmente solamente, digamos, en la fase crónica sería más bien moderado, realce moderado del pericárdico también. Entonces, en el tipo crónico fibrosante también vemos un pericardio engrosado, señal de intensidad baja, nos hablaría de fibrosis o de calcificación, donde no vemos la presencia de líquido comparando con lo que es la pericarditis aguda y tampoco vemos realce. Bueno, acá entonces tenemos ejemplos de la pericarditis aguda, donde tenemos engrosamiento pericárdico, extenso circunferencial con derrame pericárdico mínimo, que está acá se ve el derrame, en la secuencia de inversión de la recuperación doble, o sea, secuencia de sangre negra, en otras palabras, que nos optimiza, recordemos, la visualización de la interfaz de sangre y miocardio. Entonces, este es un varón de 54 años de edad con pericarditis por infección de virus Coxsackie-B. Entonces, además del derrame pericárdico mínimo, tenemos un intenso realce atrasado acá por la secuencia LGE. Y esto es anormal y esto también nos está indicando la presencia de inflamación a nivel del pericardio, entonces pericarditis aguda según el tiempo de evolución. Habíamos hablado de que cumple el rol de monitoreo de terapia, la resonancia puede ser empleada entonces para valorar el tratamiento, la extensión del engrosamiento y el realce del pericardio. La extensión del realce pericárdico en resonancia tiene correlación sí con la actividad de la enfermedad. Entonces, esto sí es importante tener en cuenta. La resonancia entonces puede ser empleado para monitorizar la terapia, especialmente en los pacientes que tienen discordancia entre los hallazgos clínicos y de imágenes. Es ahí donde hacemos seguimiento de la terapia con resonancia. Acá tenemos una secuencia evolutiva de imágenes de una paciente de sexo femenino, 60 años de edad, que tenía como antecedente dolor torácico refractario a los antiinflamatorios no esteroideos, donde las imágenes iniciales, acá en inversión recuperación doble y en LGE, muestra engrosamiento pericárdico leve inferior, ¿sí? Acá en esta señal hiperintensa acá, en sangre negra o DIR, y acá en LGE, acá esta hiperintensidad que entonces habla en esta secuencia de inflamación. Entonces, el realce es severo a este nivel y bueno, inició el tratamiento con corticoides, el paciente siguió asintomática. En el seguimiento a los 3 meses vemos que no hay engrosamiento del pericardio, tiene sencillamente un realce leve acá en la LGE, un realce tardío leve, o sea, leve inflamación, pero no hay engrosamiento. Después, bueno, 3 meses más tarde regresó con dolor torácico, no había engrosamiento, pero hay un intenso y difuso realce, lo que nos indica la persistencia de inflamación y, bueno, acentúa el rol del seguimiento de la pericarditis por resonancia, lo que es el monitoreo de terapia. Bueno, hablaremos brevemente de la pericarditis tuberculosa,
que sucede en el 1 al 2% de los casos de la tuberculosis pulmonar. Esto tiene mayor prevalencia en los países en vías de desarrollo, bueno, especialmente, como sabemos, por lo que es la pandemia VIH-Sida. Y lo que es la pericarditis crónica da depósito de fibroblastos y colágeno, o sea, la presencia de fibrosis de por sí, y esto, bueno, sabemos que lo podemos valorar por LGE, o sea, lo que sería el realce de gadolinio retardado o atrasado. La resonancia, entonces, nos permite visualizar un pericardio engrosado con señal de intensidad baja en todas las secuencias por la presencia y calcificación a fibrosis. Entonces, lo que sería el derrame pericárdico mínimo ausente es propio de esta entidad. Esto puede causar una constricción del pericardio. Acá tenemos entonces multimodalidades o valoración multimodalidad, valoración por múltiples modalidades. Primeramente, una radiografía de tórax, perfil, donde vemos acá calcio a nivel del pericardio de manera circunferencial, en este caso de pericarditis tuberculosa. Entonces, en el contexto clínico adecuado, bueno, esto ya nos da un indicio a seguir explorando. Acá en la tomografía computada vemos de manera similar, pero bueno, de manera más acentuada, por ser un corte sagital multiplanar, nos permite valorar más fielmente la posición anatómica de esta calcificación pericárdica circunferencial, la ubicación de la misma de manera más exacta. Entonces, en caso de tuberculosis crónica. Acá en la resonancia vemos entonces el pericardio con señal de intensidad baja. Sabemos que bueno, el calcio se intenso, entonces bueno, habíamos mencionado que no es la modalidad ideal en digamos, lo que es la valoración de calcio, pero lo que sí se ve, bueno, que hay presencia de líquido simple con una intensidad similar. Entonces, acá vamos a hacer breve mención de estas dos entidades de manera comparativa. Esto no es el objetivo tampoco de esta presentación, pero para el que le interese más, les sugiero que vayan y lean, digamos, lo que es la presentación original en inglés. Pero bueno, acá sencillamente como un resumen de manera comparativa entre lo que es la constricción pericárdica versus la miocardiopatía restrictiva, que son dos entidades por ahí en cierto sentido similar, pero bueno, por la que es la fisiología, pero por otro lado, digamos, contrastan bastante por cómo se dan y qué es lo que realmente producen. Entonces, bueno, digamos, tanto la constricción pericárdica como la miocardiopatía restrictiva tienen entonces, digamos, un patrón funcional tendiente a la restricción, digamos, ¿no? A contener los espacios de las cámaras, pero en el caso de la constricción pericárdica tenemos que, bueno, por cierto que es por afectación del pericardio, por definición, que pierde su compliance, mientras que en la miocardiopatía restrictiva es el miocardio que sufre pérdida de su compliance, o sea, sufre mayor rigidez, en otras palabras. Lo que sería acá engrosamiento pericárdico, mientras que el pericardio es normal en la miocardiopatía restrictiva, donde el miocardio es normal en la constricción pericárdica y donde en la miocardiopatía restrictiva el miocardio puede o no visualizarse engrosado porque no es patognomónico, pero bueno, es lo que normalmente se ve afectado. Bueno, otros factores que ya lo mencionamos, lo que es la visualización del aplanamiento, ya se lo hablamos en la constricción pericárdica, digamos, relacionado al derrame y el taponamiento. Lo que serían los factores hemodinámicos, la interdependencia ventricular, habíamos hablado del acoplamiento, la alteración funcional a expensas del ventrículo contralateral, el rebote, etcétera, etcétera. Esto no se da en la miocardiopatía restrictiva, tampoco tiene variaciones respiratorias en el llenado cardíaco, porque el aumento de la presión intratóracica en lo que sería la fase inspiratoria no altera lo que sería el miocardio, que está, digamos, estructuralmente alterado, pero, digamos, no es lo mismo que estar hablando de un pericardio que me está limitando el llenado diastólico. Bueno, entonces lo que es el llenado, perdón, lo que sería el contraste tardío, se visualiza el pericardio si hubiera inflamación y en el caso de la miocardiopatía puede ser visualizado según la etiología el miocardio con señales de inflamación y fibrosis, o sea, lo que sería la captación tardía de gadolinio. Entonces acá vemos señalizado esto, ¿no? Lo que sería acá una constricción pericárdica, digamos en las diferentes imágenes señalizadas, y acá
primeramente esto es una imagen de sangre negra y después con, ¿cómo se llama? Realce tardío de Gadolinium, LGE, donde acá vemos claramente lo que sería el engrosamiento del pericardio con un miocardio normal. Acá vemos el septo. Y acá vemos, por contraste, que el septo interventricular está claramente engrosado y vemos un pericardio normal, digamos, no hay presencia de derrame ni de constricción a dicho nivel. Bueno, hablar brevemente en los últimos minutos de masas del pericardio, algunas puntuales seleccionadas, hablar de algunas no neoplásicas, no vamos a enfocarnos tanto a esto, pero en lo que sí las neoplásicas benignas o malignas, tenemos acá una lista, las benignas, hemangioma, paraganglioma, si bien este puede ser maligno también, por así es una flecha acá, lo que sería lipoma y fibroma. Las malignas, bueno, en primer lugar, metástasis, luego sarcoma, linfoma y mesotelioma. Entonces vamos a abocarnos directamente a las puntuales, por razones de tiempo. La metástasis pericárdica es más común que el tumor primario a este nivel. Los primarios más comúnmente provienen de pulmón, mama, melanoma, linfoma o leucemia. La siembra directa se da por vía hematógena, linfática o venosa, donde tenemos un pericardio engrosado, irregular y nodular, donde podemos también tener la presencia de derrame con señal de intensidad alta. Entonces acá tenemos secuencias de sangre negra y de SFP respectivamente a raíz de un cáncer de mama. Tenemos entonces engrosamiento pericárdico difuso metastásico en un paciente, bueno, valga la redundancia, con cáncer de mama. Este engrosamiento es irregular nodular. Y bueno, acá en presencia de un tumor sarcoma sinovial, en ambas imágenes de inversión de la recuperación doble y triple respectivamente, o sea, lo que sería sangre negra, visualizamos acá de manera acentuada, con el elemento de interfaz que tenemos en estas secuencias, la lesión metastásica nodular a dicho nivel sobre el surco intraventricular anterior, en un paciente con, bueno, con esta entidad, el sarcoma sinovial. Acá también vemos en lo que sería steady state reprocession, una imagen hipointensa a dicho nivel correspondiente a este implante metastásico. Bueno, acá menciono entonces brevemente lo que es el linfoma, que el compromiso metastásico es más común. Habíamos mencionado justamente que, bueno, el linfoma es una de las causas de metástasis. El linfoma primario se da más en pacientes con SIDA, donde de manera variable podemos observar o no derrame pericárdico aislado. ¿Sí? Las señales de intensidad heterogénea variable, donde en T1 o SSFP es isointenso, T2 hiperintenso, y en las imágenes de perfusión o de realce tardío, o sea, LGE, las señales variables. En estas imágenes acá vemos entonces una masa infiltrante que está centrada en el pericardio, en el surco auriculoventricular derecho, comprobado ser linfoma. Acá en T1 habíamos mencionado que es isointenso. Este es lo que es inversión de la recuperación doble o triple, sangre negra. Acá vemos con respecto a la sangre negra, sí es hiperintenso, pero es relativamente isointenso. Acá tenemos entonces en SSFP la presencia de esta imagen irregular, bien definida, digamos, a nivel del surco auriculoventricular derecho, y acá en el contraste tardío, lo que sería, habíamos hablado de que es variable, en este caso una imagen claramente heterogénea hipointensa. El mesotelioma origina a partir del pericardio, no hay una relación causal, en este caso a la exposición del asbesto, como es el caso del mesotelioma a nivel digamos, de pulmón, de pleura o de este mesenterio. Entonces, bueno, lo que sería peritoneo en sí. En este caso no hay esta relación causal, pero bueno, las masas múltiples coalescentes es característico, donde tenemos, bueno, la presencia de masas que envuelven o obliteran el espacio pericárdico, imágenes isointensas en T1, heterogéneo en T2, heterogéneo también en LGE. Acá entonces tenemos una masa con realce heterogénea en pericardio posterior a la aurícula izquierda, que sería acá esta imagen, acá a la aurícula izquierda, en secuencia de sangre negra. Entonces esto es, bueno, después por patología es un mesotelioma comprobado. Acá en SSFP, una imagen intensa, y acá heterogénea en LGE,
como bien habíamos mencionado, que característicamente es, y acá en la tomografía vemos entonces en otro caso un mesotelioma acá en el espacio anterior, acá sobre el espacio anterior derecho, anterior al ventrículo derecho. Acá entonces tenemos, bueno, el caso del hemangioma, que bueno, hay tipos capilares, cavernosos, lo que es por definición la proliferación de elementos vasculares normales mezclados con elementos estromales, donde vemos señal de intensidad heterogénea, sería intensidad intermedia en SSFP y T1, hiperintensa en T2, alta en perfusión y con un moderado realce de gadolinio tardío. Entonces acá tenemos la presencia de una lesión pericárdica nodular en el borde derecho del corazón con señal de intensidad intermedia. En la imagen de doble inversión de la recuperación, o sea, sangre negra, o de triple acá, donde tenemos puntos vacíos de la señal acá, que estoy señalizando aquí, hablando del aspecto digamos, heterogéneo que habíamos hablado desde el principio, ¿verdad? Digamos, lo que tenemos acá es la intensa señal alta en las imágenes con triple inversión de la recuperación y el realce heterogéneo tardío en esta imagen aquí. En resumen, la resonancia, las imágenes por resonancia magnética es una modalidad cabal para valorar el pericardio. Entonces, si comprendemos los cambios anatómicos patológicos del pericardio y sus hallazgos fisiológicos asociados, nos orienta para poder seleccionar un protocolo de imágenes adecuado, modalidad también, obviamente, interpretar las imágenes debidamente y poder generar informes que sean relevantes y perspicaces para el médico tratante. Lo que es el realce pericárdico es indicativo de inflamación pericárdica, lo que nos ayuda en el monitoreo evolutivo de esta entidad. Lo que es la interdependencia ventricular exagerada en imágenes cine de tiempo real es un hallazgo específico en el contexto de la constricción. Eso también lo habíamos mencionado, es decir, cuando los factores hemodinámicos de un ventrículo, el llenado diastólico, digamos, exagerado, afecta digamos, a los valores hemodinámicos del ventrículo contralateral. Entonces, lo que es el pericardio de grosor normal no excluye la presencia de constricción, y esos son algunos puntos que debemos tener en cuenta a modo de resumen. Les agradezco mucho por la atención, espero que tengan una buena jornada y esto sería el fin de esta presentación. Gracias.